Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que me permite y nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana. En el día de hoy estamos saliendo por el canal 74 de Altiz, una línea de telecables a nivel del nordeste del país, y también por los canales de YouTube Rafael Linares Guerrero y multimedios de comunicaciones. Hoy miércoles, como se dice, miércoles 11 de junio del año 2025, acompañado como siempre de mis grandes hermanos Giovanni Morillo, Abril Peña, Ronnie Heredia, José Ariel. Mejor no decirlo. Mejor no. Adiós, José Ariel. No te pares mucho. Tranquilo. Y mucho papel. No hay que ser indiscreto. Porque una Coca-Cola con limón. Caballero. Amárrate el dedo gordo del pie. Ellos estaban en mi oficina. Qué amigo. Y pedimos comida. ¿Verdad? Pero usted sabe que van en el camino, van picando todo lo que encuentran. Con amigos la así. ausencia de José Ariel, ya no tenemos que explicarla. Tuvimos la de Giovanni, porque Giovanni dijo, no quiero, yo he comido de Linares. Está bueno que le pasa. Una Coca-Colita con un limón. Bueno, ahora él se la va, ahora. Después de. Hay un truco que a mí me enseñaron cuando yo estaba chiquita, que tú te amarras el dedo gordo del pie. Wow. Tú te amarras un dedo gordo del pie y eso es un cuchillo. ¿En serio? Y funciona. El pie entero. Tuvo que quedarse. Y no se paró. Buenos días, querido hermano. Coño, con amigos así como ustedes no se necesitan. Pero ellos estaban tranquilos en mi oficina y ellos se fueron a las 7 cada uno para su casa. ¿Cómo tú me explicas que después de ahí y terminamos de comer? ¿Cómo tú me explicas después? O sea, él se fue lleno para su casa, fue que siguió picando. Claro, entonces ¿cómo tú me explicas a mí que ha pasado un problema? Pero yo pensaba que era mentira. Pero la esposa me llamó y me dijo, doctor. Está complicado. Bueno, señores, en este ombligo de la semana, muertos de la risa, muy divertido. Muy buenos días desde Despertar Político. Para nosotros un placer y un honor llegar hasta sus hogares, a sus trabajos, a sus dispositivos, contándole todo lo que está sucediendo en República Dominicana y el mundo. Buenos días, querido hermano Giovanni. Sí, muy buenos días a todos los fieles seguidores de esta plataforma Despertar Político. Como de costumbre, llevándole luz al pueblo dominicano en tiempos difíciles, Ronnie. Las voces que no se callan. Bueno, precisamente damos los buenos días a esa audiencia maravillosa que está conectada con nosotros desde temprano. Hay muchos datos que compartir en la mañana de hoy. Así es, muchos temas en el día de hoy, señores. Un palo, la entrevista de ayer de Salvador Holguín y el match que tuvieron Norisbel, porque Norisbel es una vispita. No se le queda. Ella lo estaba esperando. No se le queda. Se cogió la entrevista bella sola. Y eso es lo que demuestra, señores, que se puede debatir las ideas, se pueden debatir en el marco del respeto. Fue el consejo que le di a la Fuerza del Pueblo recientemente, señores. Sí. Ustedes pueden hacer lo que ustedes entiendan. Defiendan su posición hasta la muerte, eso no importa. Pero, señores, muchos temas en el día de hoy. Tenemos que tratar lo del incendio en el Merca Santo Domingo, que ha sido un dolor de cabeza para el Gran Santo Domingo, valga la redundancia, pero también Abril para los comerciantes que están allí. Muchas pérdidas, estamos hablando momentáneamente, lo trae el periódico Listín Diario, con pérdidas de hasta 800 millones de pesos. Sí. Ahí se quemó todo. Desde efectos, desde electrodomésticos, freezer, comida, todo lo que era mercancía para que el Gran Santo Domingo. Y eso, señores, atiendan una cosa, Giovanni, Ronnie y Abril. Eso traerá como consecuencia el aumento significativo de algunos productos de la canasta básica familiar, porque ya allí se había completado la cadena de distribución. Es decir, los comerciantes, toda la gente, no estamos hablando de que se vació un negocio, no, estamos hablando de que se quemó un negocio. Y cuando se quema un tipo de negocios así, ya el comerciante que viene de los campos no tiene dónde guardar o dónde depositar o dónde vender el producto. Eso es más complicado de lo que usted se imagina. Prepárense para ustedes ver en los próximos días el aumento de todos esos rubros que estaban ahí, porque no hay lugar. A veces usted se come un plátano
Usted va al supermercado y usted compra un plátano, pero cuando usted lo compra en el colmado, que se distribuye, porque tenemos que hablar así, se distribuye una serie de cosas. Esa mercancía o llega del Mercado Nuevo, o llega del Merca Santo Domingo, o llega en parte de los mercaditos que se abastecen en gran medida de todos estos lugares. Y cientos de familias, tengo que decir, que hacen sus compras allí. Yo viví cerca durante muchos años del Mercado Santo Domingo y tengo incluso familia que va desde Santo Domingo, desde aquí de la capital, va a abastecerse allá. Señores, cientos de familias dominicanas que viven, que de clase media, ni siquiera de baja, van al Mercado Santo Domingo a abastecerse. Pero a mí de todo esto lo que me llama la atención es cuáles eran las medidas de seguridad con las que contaba el Mercado Santo Domingo. Un espacio de este tipo, que se supone también que era moderno porque fue hecho para el Estado precisamente para esto, debió haber contado con una serie de medidas que le hubiesen ayudado a paliar un incendio de esta categoría. Yo realmente las veces que fui nunca me fijé si habían los dispositivos estos para apagar bombas de agua, exacto, si eran eléctricas. Yo nunca me fijé en ese tipo de cosas, pero fuese bueno que las autoridades dijeran sí, real y efectivamente estas instalaciones contaban con estas medidas de protección, porque aquí no hubo pérdidas humanas que lamentar. Pero imaginémonos que eso hubiese pasado en un momento donde hubiese estado lleno de gente, como se sabe llenar ese mercado. ¿Cuál hubiese sido el resultado del la situación de hoy hubiese sido muy distinta si hubiese sido en hora pico, por ponerlo de alguna forma? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿es que este gobierno está salado, apreciados y distinguidos televidentes? Si bien es cierto que nosotros no apostamos, señora, a las desgracias, porque hoy en día, señores, ¿cómo reparar, como dice nuestro compañero, la situación del Merca Santo Domingo, la cadena de distribución? Pero ¿cuántos dominicanos hoy en día, señores, con la inflación pueden comprar alimentos a un precio justo? No hay esa oportunidad. La tenían en el Merca Santo Domingo. Y es un golpe muy fuerte, señores, porque hoy en día la República Dominicana necesita un respiro. Muchas veces nos preguntamos, ¿hubo negligencia? Porque el Merca Santo Domingo era, vuelvo a repetir, un aliento para las familias dominicanas, que no era justo que pasara esta situación. Sabemos que hay hechos fortuitos, no sabemos qué pasó, pero al final, señores, observando más allá, no es justo observar estas imágenes que reflejan, señores, que la situación no va bien en la República Dominicana, porque no se debió de llegar a esa situación. Hay que ver con exactitud la magnitud que puede tener en materia de impacto de los precios este suceso, porque calculando la cantidad de mercancía que había ahí y lo que se consume en el Gran Santo Domingo por la sobrepoblación que hay, quizás esto no abastece todo el mercado, pero sí, definitivamente va a incidir. Ahora bien, el gobierno dominicano ya ha asumido el compromiso público de que irá en auxilio de esos comerciantes. Yo vi a un señor diciendo que él solo junto a su familia perdió alrededor de 45 millones de pesos, y otras imágenes que fueron publicadas por algunos colegas en sus redes sociales mostraban a hombres llorando. Yo destaco eso porque crecí escuchando a mi mamá diciendo la cosa más grande es cuando usted ve a un hombre llorando desconsolado. Claro. Y jóvenes ahí que tenían sus negocios, sus sueños, sus proyectos, sus emprendimientos, de levantarse temprano, de tirar para adelante, y ver todo eso, tirarse al piso, caer abajo. Eso definitivamente que marca. Pero el ministro de Agricultura acudió al lugar, dice que el presidente ha ordenado que se busquen todas las facilidades. Lo primero que se está evaluando precisamente la magnitud de las pérdidas para ir compensando. Y otra de las cosas, aparte de las medidas de seguridad que ya los bomberos y las autoridades tendrán que esclarecer, ya claro, hay una comisión que está haciendo el levantamiento. Está el otro factor, hermano Linares y queridos compañeros, los seguros de esos negocios. Eso te iba yo a preguntar. El director Sócrates, el señor Sócrates, que es el administrador del Merca Santo Domingo, dice que la mayoría no contaba con un seguro. Es decir, que ahí el Estado tendrá que esforzarse más para poder restablecer la vida de esos comerciantes. Yo tengo una denuncia respecto a eso. Adelante. Con lo que pasó ahí. Y quiero hacer el llamado al Ministerio Público.
y quiero hacer el llamado a las autoridades. Ahí la información que tengo es que pudo haber manos criminales. Wow. Porque ahí hay gente que viene con un historial delincuencial quemando negocios desde el Mercado Nuevo. Y estaban ahí en el Merca Santo Domingo. Oigan lo que estoy diciendo. Hago la denuncia aquí. Ante el Ministerio Público. El incendio del Merca Santo Domingo, hay que investigar si ahí hubo manos criminales. Si tuvieron manos criminales en ese incendio. Desde antes de ayer me están pasando informaciones de cómo es el modus operandi de un grupo de delincuentes que opera o que operaba en el Merca Santo Domingo, acostumbrados a quemar negocios desde el Mercado Nuevo, con un historial que vienen desde el Mercado Nuevo. Es una desgracia, es una pena que la administración de ese negocio, de ese Merca Santo Domingo, porque el principal responsable solidariamente es el administrador, porque lo que tú has dicho es un asunto demasiado peligroso. ¿Cómo es posible que en el Merca Santo Domingo no haya un sistema de apagar incendios? Número uno. Número dos. Encima de todo esto, que los negocios o los dueños de negocio no hayan asegurado su mercancía. Eso es más peligroso todavía. Porque óyeme lo que pasa. ¿Cuándo se produce el fuego? ¿Cómo se produce el fuego? Y es un llamado a la Superintendencia de Seguros. Es un llamado a los seguros. Porque aquí hay muchos delincuentes de cuello blanco en esos negocios, en esos comercios, que están acostumbrados, vuelvo y repito, a quemar negocios y a cobrar después el seguro, no importa cómo. Aquí está hecha la denuncia, querido hermano. Hay que ver si todos los negocios tenían seguro, si la instalación como tal lo proveía, porque ahora estamos hablando de docenas de productores y de empresarios que se van a ir directo a la quiebra. Entonces, no solamente se van a ir a la quiebra, sino la cantidad también de empleos que se van a perder. Sí. Y de personas que van a estar ahora sin producir dinero durante meses, porque en lo que todo eso se reconstruye sin producir un chele. Entonces, ya hay sobre la mesa la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado, que las instalaciones no contaran con las medidas de seguridad correspondientes para evitar este y otro tipo de tragedias, que los emprendedores que allí había no tengan seguro, o que la instalación como tal, que es del Estado, no contara con un seguro general para este tipo de siniestro, que yo hubiese pensado que debía de tenerlo. La quiebra de estos productores, la posible subida de precios de los rubros que allí se comercializaban y la cantidad de empleos y de familias dominicanas que se van a quedar ahora mismo con una mano adelante y otra atrás. Buenos días, querida Joyce. Buenos días. La verdad es que esto debe ser una alerta para nosotros en cuanto a la seguridad industrial, que era de lo que hablaba la alcaldesa Carolina Mejía, porque la verdad es que son una población también que sufre sus vulnerabilidades, y me refiero al ámbito empresarial. Por más que exista un seguro que pueda cubrir este tipo de cosas, hay otras aristas que eran las que ustedes mencionaban, como los empleos, como la infraestructura, como la mercancía, por ejemplo. Por más que te cubra un seguro, hay muchas pérdidas cuantiosas ante este tipo de cosas, y que deben ir mejorando con el tiempo para que no vaya en detrimento de las MIPYMES, de los emprendedores también. Yo creo que el comerciante que va, por ejemplo, y pone su producto allí, que coge préstamo, que tiene una realidad socioeconómica, que tiene una realidad, hay que prestarle atención a esa persona, porque usted se acuesta, usted cerró su negocio, y usted dice en el con la esperanza de abrirlo al otro día, y usted lo que encuentra es sus mercancías hechas ceniza. Y compromiso del día a día, porque Linares, en el mercado, yo conozco personas
que hoy, de hecho, hay unos prestamistas informales ahí Claro. que le dan 100,000 pesos hoy para que mañana le devuelvan 103,000, 104,000. Sí. Óigame bien, Están tristes. 100,000 pesos hoy para que recibir su mercancía, la despachan de inmediato y devuelven 2 o 3,000 pesos más. Sí. Imagínense el que tomó esa mercancía el día antes, Sí. que hoy no tiene ni los 100,000 del préstamo, Ni ni la los mercancía. intereses, pero tampoco la mercancía. O sea, y los que también tienen préstamos, esos préstamos blandos, ¿verdad? Flexibles, Claro. que con el Reservas, con las diferentes instituciones, el propio Agrícola, ¿verdad? Sí, el propio Banco también. Agrícola. El gobierno también tiene que hacer el levantamiento para determinar la gente que tiene esos préstamos para que su crédito no sea afectado, porque actualmente perdieron de manera temporal su capacidad de pago. Y como dice Ronnie, el modus operandi de esos comerciantes, porque quien te habla, soy abogado de algunas personas que trabajan en ese rubro, utilizan los préstamos como herramienta para poderse mantener, pero Capitalizarse. para capitalizarse. Pero voy más lejos, estimado Ronnie, estimados seguidores. Muchas veces es un porcentaje irrisorio que estas personas se ganan. ¿Dónde está la ganancia de ellos? Con el volumen, que Claro. muchos de ellos me lo dicen. Mientras más venden, mientras mayor es el volumen, porque en los alimentos la ganancia no es muy buena. Pero me dice mucho de ellos que le dé el flujo de efectivo, como tú dices, diario. Sí. Y esa es la ventaja que tienen los comerciantes que se dedican a ese rubro de los alimentos. Por otro lado, señores, la OPRED anuncia que concluyó la colocación de rieles del metro que va a los Alcarrizos. Finalmente. El director de la institución, Rafael Santos Pérez, dijo que ahora resta terminar la parte eléctrica de la línea 12 del metro. Yo pienso, y lo dejo aquí en la mesa, que lo primero que tiene que aclarar el señor Rafael Santos sobre eso es la situación de la infraestructura del metro de los Alcarrizos. Vemos al presidente de la República en una agenda precisamente buscando financiamiento para ese metro. Es decir, ya el tema metro Alcarrizo ha traído preocupación a Palacio, ha traído preocupación al gobierno. Y usted se decanta de que ya los rieles y la infraestructura, que eso se está cayendo prácticamente a pedazos. Pero hace unos días ocurrió un alto voltaje que también tienen que investigar ese alto voltaje. Tienen que investigarlo. Ocurrió un alto voltaje aquí, Joyce, queridos hermanos, en la línea 1 del metro o en una de las líneas del metro, que todavía no se le ha dicho a la población por qué fue eso, cuáles fueron las manos que estuvieron ahí. Y los retrasos que la gente no podía llegar a su trabajo. Un alto voltaje, lo que nunca se había visto aquí. Es que todos los servicios se están deteriorando de una forma. Y ahora este señor sale olímpicamente diciendo esto. Pero yo le brindo la información para el debate de esta mañana. Con el metro, con el que está en funcionamiento, han habido muchas denuncias, han habido accidentes que no han causado grandes desgracias, pero los han habido. Gente que se ha caído en los rieles Gente también. que se ha caído en los rieles, Ah. personal que antes era muy preparado y que ahora no sabe gestionar conflictos que hay allá adentro, filas insoportables. Cuando tú pasas por esa Lincoln, que tú ves que la fila da la vuelta, tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? No, pero eso ha sido desde el génesis del metro. Temas de escaleras eléctricas que no funcionan, un deterioro visible de parte de las infraestructuras, quejas de los usuarios de tardanzas de las unidades. Yo creo que al metro hay que el gobierno central tiene que ponerle el ojo, porque hay muchas denuncias de deterioro, hay muchos videos rodando por ahí y eso no sucedía. Expresó a través de una nota de prensa que la conclusión de la colocación de los rieles marca el cierre de una de las etapas más importantes del proyecto. Estimado Rafael, cuando tú hablas del deterioro de las infraestructuras de este país, nosotros nos preguntamos cuáles son las causas. Señores, no hay que ir lejos. Nosotros esta semana sostuvimos un encuentro con un dirigente político del PRM muy cercano a Luis Abinader. ¿Y qué me decía? Giovanni, pero para uno ser presidente de este país, ¿qué es lo que uno necesita?
más que un empresario. Escuchen bien lo que me dijo ese joven cercano al presidente. Me decía que ya las 10 familias son muy tacañas. Giovanni, yo me reúno con ellos y he dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Quiénes son los más poderosos aquí? Los contratistas. Y le mencioné uno de Santiago y me dijo, Giovanni, por ese amigo mío, ese es uno de los hombres más poderosos en el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener presente este pueblo? Que esos contratistas y los actores políticos le tienen que rendir cuenta a este país, porque cuando un contratista hace aportes económicos, ¿qué le pasa a este pueblo? Que lo tenemos que pagar con impuestos. ¿Qué es lo que le pasa a este pueblo? Que tenemos que observar obras que son deterioradas. Que cuando estaba el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, el que se atrevía a construir una obra de ese tipo, ¿qué le pasaba? Preso o muerto. Entonces, hoy no podemos, señores, tener un modus operandi que los contratistas hagan lo que le dé su gana con este país. No es justo, señores. Merecemos una infraestructura, una imagen, un país que vive del turismo. Rafael, compañeros, cuando usted llega, señores, a este país del aeropuerto José Francisco Peña Gómez, usted se encuentra con una infraestructura pésima, funesta, que uno dice, ¿cómo es que este país vive del turismo en la República Dominicana? Miren, yo con respecto al tema de esa línea del metro, la extensión viene siendo de la línea 2 que va hacia Los Alcarrizos. Yo tengo mis reservas con respecto a algunos comentarios que yo, con el respeto que le tengo a mis colegas, gente que tiene criterio periodístico, gente que yo respeto bastante. Pero yo creo que nosotros no podemos llegar a ser alarmistas porque ahí falta la responsabilidad que nosotros tenemos como periodistas. Por ejemplo, yo no me arriesgo a hablar de temas médicos, salvo que yo cite una fuente. Una fuente de alguien que sí sea especialista en la materia. Lo mismo pasa con los temas de ingeniería, de arquitectura, de construcción. Si yo no tengo un estudio de un peritaje que determine de que esa infraestructura tiene problemas, yo no puedo decirle a la gente, como yo he visto comunicadores, amigos, gente que estimo mucho, pero caramba, usted decirle a la gente que no se monte en eso, que yo no me voy a montar en eso. Para mí eso es un exceso. Una cosa es que una obra que está en construcción, porque tampoco la han entregado, es una obra que está en construcción y que usted diga, bueno, hay algo ahí, Joyce, como que no se ve bien, la autoridad deben explicar, perfecto, vamos a demandar información, vamos a exigir información, se están haciendo con recursos de nosotros, de nuestros impuestos, perfecto. Claro. Pero de ahí argumentar de que esa obra no sirve, yo creo que es un exceso. El gobierno, el presidente dijo que ya se hará la primera prueba. Exacto. En septiembre, se pretende entregar el año que viene. Ahí parte de las críticas, Linares, tiene que ver justamente con las diferentes fechas que han dado. Pero repito, llega el retraso. Pero repito, de ahí decir que esa obra no sirve, la misma empresa que está haciendo eso fue la que tuvo que ver con la línea 1 del teleférico. Y ha funcionado muy bien. Y ha funcionado bien, además tiene experiencia internacional. O sea, son cosas como que uno hay que demandar explicación, porque eso es una obra que sale de nuestro dinero, pero decir yo como periodista, no se monte en eso, si yo no tengo un estudio de ingenieros serios, arquitectos que sepan de eso, yo no me extralimitaría hasta ahí. Con respecto a la línea 1, han ampliado la capacidad. De eso hablaron de, bueno, si tienes eso, excelente. No, adelante, pero sí, quería hablar con los vagones nuevos. Sobre estos vagones, que la verdad es que se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido, porque la verdad es que, como decía Abril, las filas son kilométricas. Sí. Y esto ha sido desde el génesis del metro de Santo Domingo, de la línea 1 en Villamella, la línea 2 que abarca toda la Kennedy, y la verdad es que esto ha sido necesario durante mucho tiempo. Ha recibido 54 vagones que corresponden a 18 trenes y faltan por llegar 18 más, que son otros 6 trenes para totalizar la meta de 72 vagones y 24 trenes. O sea, con esa cantidad, la entidad estará en capacidad de atender la alta demanda en las llamadas horas pico, que son las 8 de la mañana, 7 de la mañana, donde vemos las largas filas, que las 4, 300,000 y pico de personas, increíblemente. Exactamente. Mire, la verdad es que no damos abasto y continúan, que es lo que yo siempre he dicho, continúan los tapones
en Villamella, continúan los tapones en la Kennedy, en las horas pico, y esperemos que este flujo de los trenes, este aumento en los trenes y los vagones del Metro de Santo Domingo, pues pueda mermar un poco todo esto. Mira, Freddy Pérez, exministro de Obras Públicas, que aunque es opositor, nunca se ha caracterizado por estar metiéndole al bloque cuando se trata de ese tipo de informaciones, ha Ahora están todos en denunciado eso. que hay un retraso excesivo, afirma que esta obra emblemática debió estar terminada hace tiempo, incluso criticó al PLD porque eso se planificó durante la administración del PLD y él entiende que debió haberse iniciado en aquel momento. Dice que hay fallas técnicas visibles de deficiencias en los rieles, describiendo algunos tramos como una montaña rusa, lo que para él indica un problema de precisión milimétrica en la construcción. También denuncia y critica la ausencia de una supervisión clara y constante por parte de la OPRED o autoridades francesas supuestamente involucradas sin presencia notoria en el terreno, y advierte que la falta de explicaciones y señalización impide a la población confiar en el proyecto, lo que podría llevar y está llevando a todo lo que estamos viendo ahora mismo. Y también hace una propuesta concreta, sugiere realizar para mejorar el tema de la confianza de la población, recorridos públicos de supervisión con ingenieros técnicos y medios de comunicación sobre el terreno, no en cuartos cerrados. Bueno, eso se ha hecho, y se hizo con las otras dos líneas también. Sí, pero yo quiero, porque es que, y no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, porque las fallas son visibles. Eso es lo que él dice, que es visible. Y voy a hablar el por qué. Usted tiene, ¿por qué el miedo de la población hacia esto? Ahora estamos hablando de esto, del Merca Santo Domingo, estamos hablando de esto. ¿Y qué descubrimos con el Merca Santo Domingo? Que no tenía un sistema de respuesta a los incendios. Desde que se inauguró en el 2014. O sea, desde que se inauguró en el 2014. Pero ¿qué pasa? Las autoridades están desde el 20 al 25 aquí. Sí. Autoridades nuevas. Que han hecho ustedes, o que hicieron ustedes, para dotar al Merca de Santo Domingo de una verdadera respuesta ante cualquier incendio. ¿Qué ocurrió en el YECSET? Se desplomó un techo. 3 meses después, 2 meses después, no tenemos el informe. Jugando con esto. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. A los 4 o 5 días de ocurrir el hecho, el Estado se declara incompetente. Y el propio presidente de la República dice que aquí no hay una ley, no hay una legislación. No hay una legislación que promueva que nosotros debamos supervisar esto. Ustedes saben lo que significa eso en un país. Ustedes saben lo que significa eso. Entonces, ahora ese metro, que eso no fue la oposición, porque la oposición está en Belén con los pastores. La oposición está rumba abierta para baile y baile todo el que pueda. Esos son seres humanos que han cruzado por ahí y han destacado las fallas que podríamos tener, poco conocimiento o no, pero han mostrado fallas. Pero que eso está en construcción. Espérate, Ronnie. No, pero hay fases que están terminadas y se ven. No, porque lo que Ronnie dice en parte, él tiene razón. Ahora, ¿qué es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de Freddy Pérez? ¿O qué es lo que usted necesita como director de la OPRE? Confianza. Generar confianza. Generar confianza. Tiene toda la razón. Entonces, usted tiene que coger, porque usted tiene una denuncia y válida, que es de la ciudadanía. Por ejemplo, antes de ayer, ¿qué ocurrió en el puente de la 17? Eso te iba a decir. Tenemos cuántos meses con el CANDE que el puente de la 17. Si un palo de luz de eso le hubiese caído encima un vehículo. El puente de la 17. Estuviésemos llorando una gente. El puente de la 17 es como mi segundo. Como cada vez que uno. Señores, yo debo cruzar el puente de la 17. A diario. Porque me resulta más fácil ir donde mi mamá. Por ahí que cruzar por el Bosch. Aunque cruzo el flotante, lo que sea. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces ustedes aquí todos hemos denunciado lo que es el puente de la 17? El deterioro del puente de la 17. Llevaron hasta cámaras y todo. Cámaras. Vimos a muchísimos comunicadores alertar. Señor, ¿usted sabe lo que significa una gente coger uno de los muros debajo del puente y montar ahí una columna, Ronnie, encantillarse ahí, como se dice? Una casa. Y tiró una casa. Hay varias. De hecho, desalojaron como 11 el 30 después de la denuncia. Después del lío. Sí. Entonces, hoy nosotros tenemos que leer
que se cayeron 4 o 5 postes de luz. Pero Sí. te digo algo, ve a ver si los otros que quedaron, la autoridad ha ido En a la misma reforzarlo. condición. Ajá. Rafael, ¿qué es lo lamentable, señores, y doloroso? Las instituciones necesitan una continuidad de Estado. Yo quiero pedirle al noble director las imágenes del metro, de la parada Mamá Tingó. Señores, es justo que en el gobierno pasado, con luces y sombra de Danilo Medina Sánchez, nos ocurriera esta situación y ahora estemos presentes a un desorden. Pero señores, la respuesta no está lejos. ¿Cómo empezó este gobierno? Amplíame esa foto, por Cuando favor. cuando llegan al poder, comienzan a sacar los choferes que estaban trabajando en el metro de Santo Domingo y comenzaron las fallas técnicas, porque existía una desesperación por empleos que es una visión miope, estimados y nobles seguidores, porque usted tiene primero que preparar su personal antes de sacar uno. Entonces, comenzamos, señores, de que llegó la administración de Luis Rodolfo Abinader Corona, el metro de Santo Domingo colapsó, pero ya una muestra fehaciente lo que estamos observando con la infraestructura, que si bien es cierto, como dice Ronnie, es una obra que está en construcción, no menos cierto es que ya los ciudadanos dominicanos no tienen confianza en eso. Señores, el transporte es lo más importante en una sociedad. ¿O es que este gobierno no sabe que los sueldos, señores, más de un 50% se ven en comida y en transporte? ¿O es que Luis Abinader no lo sabe? Ni el grupo de palaciegos. Es doloroso, señores, que una obra que ha costado tanto. Quiero decirle a este gobierno, si no lo saben, que esos vagones, la idea que tuvo Leonel Fernández en esa época, era de Madrid, España. Señores, el lujo de una visión europea llegar a la República Dominicana y que hoy Rafael Linares Guerrero, el pueblo dominicano, esté pasando por esta situación. Ahí están las pruebas de la parada Mamá Tingó. Es un hecho, señores, doloroso. Yo no quiero ser de abogado del diablo, pero yo soy de Villamella y vivo a menos de 1 kilómetro A eso del yo metro. iba. Yo también tengo reportajes ahí que lo podemos buscar en YouTube cuando trabajé para N7 como reportero. Sí. Y yo hice muchos tiros en vivo denunciando la Por fila supuesto. que van para el que vive allá en el metro, desde el frente de la Mamá Tingó Hasta la hasta Charles doblando de a la Gaulle. Jacobo, casi llegando a la entrada del Primaveral. Y en la estación que le sigue, la Gregorio Urbano Gilbert Suero, Peor. desde ahí se metía hasta la calle 12, casi llegando hasta la Monjita, en el sector que está paralelo al Primaveral. O sea, la gran cantidad de personas que acuden al metro, esa alta demanda, que las cifras dicen que entre las 6:30 de la mañana hasta las 9 mueven más de 300,000 personas. Por eso, los que hicieron el metro, la gestión de Fernández, hay que darle el mérito de que la dejaron en capacidad de ampliación. Y precisamente lo que se quiere hacer ahora es duplicar su capacidad, porque ya por donde uno entra, de lado se construyó algo similar, no que se construyó, sino que se habilitó, porque quienes la hicieron la dejaron con esa capacidad, y por eso es que se van a agregar vagones para duplicar la capacidad. Amén del deterioro de cosas que son visibles, como ustedes han destacado, la fila desde que el metro se inauguró Así es. por la alta demanda, porque es que es lo que estamos viendo aquí. Y precisamente la noticia usted la destacaba del presidente Macron, que dice que está dispuesto a financiar hasta un 85%. ¿Cuál es el proyecto de transporte masivo de la República Dominicana? ¿Qué es lo único que puede en el mediano y largo plazo garantizar de que los que tenemos vehículos los dejemos en la casa porque tenemos un transporte confortable, Digno. que nos ayude a sacar carros de la calle? Porque no importa estrategia, óigame bien, usted puede poner al director de la DGC a una mezcla de inteligencia artificial de todas las IAs que exista, y no hay forma de resolver el tránsito mientras todos nosotros salgamos en nuestro vehículo. Yo no transporto a nadie de Villamella para acá. La mayoría venimos solos. ¿Y cómo ustedes congestionan la calle? Bueno, haciendo que todos nosotros utilicemos un transporte masivo para que el tapón de la capital no se siga grabando, pero no hay otra forma. Pero es que para tú tener eso, tú tienes que tener otro complemento, tener otro complemento, que es la seguridad, que influye. Sí, claro. La tú confianza en las por obras, ejemplo, claro. Tú te vas a la Quinta Avenida, tú estás en Nueva York y tú estás en el, qué sé yo, en cualquier punto, y tú dices, yo quiero llegar a la Quinta Avenida, pero tú prefieres montarte en el metro que tomar un taxi, lo que tú dices. Ajá.
tomo un taxi, no tomo un taxi, me voy en el tren que cuesta $1 o $2, y me voy y salgo a una esquina en la Quinta. Pero en Madrid me voy a Chamartín y digo, déjame llegar al centro de la ciudad, tengo opciones. Excelente ese si me ejemplo. quiero montar en el bus, me voy en el Eso bus te por iba a decir, $1. que A eso el debemos bus- aspirar. Hay una red de buses O sea, que tú sabes exactamente la hora. Las Ahora, rutas alimentadoras que aquí nunca llegaron. Ahora, Se habló, y pero te voy nunca. y te voy a Nunca decir, llegó y te eso. voy a decir, no, porque es que ahí voy. Se habló, pero Ahí voy. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando tú te bajas en la parada de Chamartín, en Madrid, por ejemplo, una parada X, tú te encuentras con un gran cúmulo de taxistas y te encuentras con una, que podríamos decir, con un sindicato. Pero si a Giovanni le toca el 3, olvídate que Abril es el 4, a Giovanni no le toca el 4. Y entonces ahí usted toma su turno y usted decide, me voy en el bus, me voy en el taxi o me voy en el tren, en una de las tres. Pero el Estado español se preocupó. Aquí tuvimos a Sebastián Ferraté en nuestro primer programa y nos hablaba de que el metro, de que no funciona. Y yo decía, mira cuál es la demanda en España. La demanda en España es el tiempo. Es decir, yo antes salía a las 7:30, ahora tengo que salir a las 7. Porque hay pocos vagones o porque hay un problema. Entonces, o porque no hay la eficiencia. Pero en España no se te queja nadie del servicio. Nadie. A eso Pero es lo no que hay un tenemos que sindicato aspirar. de que te prenda goma o que te rompa una ruta alimentadora. ¿Qué hizo el gobierno? O que haga un paro y todo el mundo fuera. Cogió para desentar, en parte, lo inició el gobierno de Danilo Medina y luego lo continuó el gobierno de Luis Abinader. Para desentar el transporte, ¿qué hicieron? Los corredores. Los corredores. Los corredores. Ah, pero en la Charles, Entran a pedrar. que se necesita, señores, que tú te vas del puente Juan Carlos, tienes la capacidad. Si tuvieran un transporte adecuado, si tuviéramos leyes que funcionaran, tú te montas en el puente Juan Carlos ahí y llegas a la Jacobo Magluta, casi Pa' que sepa. con la embajada americana. Ah, Ahí. para así mismo. Increíble. Ahí con la República de Colombia. Sí, es verdad. Eso Trayecto solamente como hay de que 20 mejorar kilómetros casi. por eso te hablaba de los complementos. La vía, porque entre el tramo de la Hermana Mirabal a la entrada de Sabana Perdida, eso es un tramo perdido. Claro. Por la calle, cuando no sirve, cuando esto, cuando aquello, cuando el otro. Y ni hablar de la esquina del Come y Bebe hasta el puente Juan Carlos, que eso es otro terreno perdido. Porque no hay autoridad. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Entonces, no me vengan ustedes a mí a decir, la autoridad tiene que generar confianza. La OPRE tiene que generar confianza. Y la propuesta de aquí es, usted toma un grupo de periodistas, busque su cámara, y esto y aquello y el otro, y le da una explicación a la gente. Explicación. No, mire, esta viga, esto es tanto por tanto, eso tiene tantos metros de concreto, tanto grosor. O sea, usted no le ha explicado eso ahí. Y cómo aquí están ocurriendo vainas y nadie es responsable. ¿Qué hace la gente? El común y corriente. Yo no me monto ahí. Totalmente de acuerdo. Hasta que desacrediten eso y eso no sirva para nada. Hay un tema. Mira, yo fui su directora de ONSA y como te digo una cosa, te digo la otra. También tiene que haber una responsabilidad ciudadana. Las guaguas de ONSA, cuando llegaron después de los Juegos Panamericanos, eran de tela todavía los asientos. Yo recuerdo como ahora, porque era en el módulo que estaba bajo mi administración, que la primera guagua que salió, cuando llegó 4 horas después, tenía 3 asientos rajados. 3. Wow. Las guaguas de ONSA, hubo que cambiarle todos los asientos de piel a asiento de un material duro. Hubo que cambiarle los cristales por un material que cuando tú le tiras la piedra te la rebota, porque es lo que tú dices. Aquí el deporte nacional, cada vez que hay una huelga, sobre todo en aquella época, era quemar las guaguas. Cuando había huelga, entonces había que ponerle un militar por guagua, 1 y 2 militares para protegerla, porque yo no he visto una cosa más bruta que una sociedad que destruye la propiedad que van a tener que utilizar mañana. Y ni hablar de la misma empleomanía, que de la más chiquita que hacía era que tú llegabas con una guagua y cuando le tocaba al turno siguiente, que la apagaba y la prendía, resultaba que estaba sin batería porque el mismo personal, eso era un robo constante. ¿Tú sabes lo que tú tener que tener seguridad que hacerte en los baños?
O sea, la Ahí población. hay un elemento, la educación. Hay un tema de educación, pero grave aquí. Sí, y el elemento de la ley. Que hay un individuo ahora reciente. Bueno, para ya pasar brevemente a otro tema. Un ejemplo, ¿qué acaba de ocurrir en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner? La acaban de confirmar una sentencia que no solo le justifica una prisión domiciliaria, sino que también la inhabilita para el ejercicio público. Entonces, aquí un servidor público, un médico pequeño, un director de un hospital, un director de un departamento de transporte, decide que los tickets de gasolina o que la gasolina o que el gasoil se van a usar como él le dé su gana, que no la va a usar el Estado. Para su allegado. Para sus allegados. O sea, un tipo, un médico, llegan unas cosas de jeringa, esto, aquello, que el otro, y de repente el paciente tiene que comprar todo porque no hay. Pero ven acá, y la subvención por parte del Estado, ¿qué ha ocurrido con eso? Y los detergentes se los roban, entonces por eso tú encuentras los pasillos así sucios, mismo, la gasa. y los baños, en los baños se roban el papel. Entonces es que no hay consecuencias, por eso es que yo digo y justifico aquí, que aquí se necesita obligatoriamente macana y fuerte que se necesita aquí, público, porque es que nada sirve, no hay confianza en nadie, no hay confianza en nada. ¿Cómo es posible que usted va a una clínica al día de hoy, como me escribió una profesora, bueno, la abuela del niño que murió? Y esa abuela del niño que murió, que le chocaron en Plaza Lama, en el parqueo, maestra, oye esto, la maestra María Altagracia Garó Enríquez, más de 40 años dándoselo al Estado, más de 40 años sirviéndole al Estado dominicano, más de 40 años educando a niños, fue a la actividad de nosotros, ustedes se recuerdan. Y recuerdo que Manuel Cruz, cuando la vio, se sorprendió. Usted es la profesora María Altagracia Garó. Se le salieron las lágrimas a mi amigo Manuel Cruz. Yo estoy aquí por usted, por la educación que usted me daba. Mire, Linares, usted no sabe quién es esa señora. 40 años. Le arrastran en Plaza Lama un vehículo una señora sin licencia y sin seguro. Y cuando va al Policlínico Nacional, una posilga que está ahí en Vista Hermosa, ella tiene un seguro de los maestros, el SEGMA. No se lo aceptan. Una mujer lesionada. ¿Y tú crees que hay un país aquí? ¿Tú crees que hay autoridad aquí? Mire, si hubiera un presidente de verdad, o un ministro de verdad, llámame al ministro de la Fuerza Armada ahí, y usted le militariza esa clínica y la cierra con los pacientes que están ahí, se le va a dar atención médica. Como ustedes lo que tienen es un negocio aquí, bien, entonces esto lo va a ocupar el Estado Dominicano. Coño, pero es que no hay forma. Es que no se cumple nada. Por eso que hablo de mi preocupación sobre el tema del metro. No es ni siquiera política, porque la oposición, que la oposición tenga otra vaina. Linares, otra vaina está la oposición, Giovanni. Hay un elemento importante, estimado hermano, que muchas veces uno lo que siente cuando observa a los servidores públicos como un profesor, la persona que trabaja en los hospitales, gente que ha dedicado su vida al servicio público, señores, ¿cómo terminan? Y cuando uno observa eso, dice, Dios, vale la pena uno entregarse a este país para terminar con 50, 60, 70 años, señores, muchas veces dando pena en las calles. Eso es lo que nosotros observamos. Yo le digo a muchos jovencitos que quieren meterse a la política, ay, Giovanni, la política, porque observan estos señores en jipeta de 4, 5, 6 millones de pesos, apartamentos, relojes de $15,000, tenis de $2,000. Giovanni, eso sí deja. No, yo le digo, no, estimado hermano, es un grupito de 5 personas que están en un ministerio, que son el anillo de ese funcionario, que tienen todo, pero en la gran mayoría de los servidores públicos son humildes, gente que trabaja por su sueldo y que da todo por el Estado Dominicano. Pero no hay una conciencia, y por eso están ocurriendo eso. Y a la autoridad, a la OPRED, ya le hicimos
la propuesta desde aquí, porque no solo la crítica, No, sino la denuncia propuesta, también. la Sí, denuncia que han hecho ciudadanos comunes y corrientes. Y que ustedes generen confianza. Porque estamos Sí, a tiempo. La verdad es que yo creo que sí, que han sido tardíos en la respuesta. Porque si bien es cierto que es un proyecto que para ellos luce muy bien y que está en construcción, como decía Ronnie, y que hay cosas que han ido mejorando y que se han ido haciendo sobre la marcha, han sido tardíos en la respuesta. No solamente el retraso que ha existido para el funcionamiento de ese metro, que ya a gritos lo ha pedido la comunidad por múltiples razones, no solamente para su uso, sino también por todo el ecosistema de contaminación que ha creado alrededor y el entaponamiento que hay alrededor por la construcción del mismo. Han sido tardíos en la respuesta, con eso del retraso, tardíos en la respuesta de posibles fallos que se han visto, o sea que la verdad es que la OPRED ha guardado silencio en cuanto a este tema y la ciudadanía se ha visto en la necesidad de alzar denuncias en ese sentido. Señores, saludar a la gente desde la pausa. Máximo Melenciano desde tempranito. Muy buenos días para todos. Robinson Antonio Amigo de Basora. Abril. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Siempre pendiente a las noticias de ustedes. José Núñez, Miguel Antonio Casado, Ángel de la Rosa, Sergio Bautista, el Robin. Hey, señora, José Ariel Wow. está por aquí. Buenos días, José Ariel. Usted no sabe lo de José Ariel. Ay, No. Dios mío. Pues mire, yo se lo voy a decir Qué ahora. Vamos a barbaridad. una pausa y enseguida volvemos. Buenos días.